¿Qué es el jus puniendi? Es la facultad de castigar que tiene el Estado determinando delitos e imponiendo penas. ¿Qué es el jus penale? Es el conjunto de normas jurídico-penales que regulan la actividad punitiva del Estado, determinando en abstracto los delitos, las penas y las medidas de seguridad. ¿Cómo definiría el derecho penal sustantivo o material? Como conjunto de normas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad que han de aplicarse a quienes los cometen. ¿Cómo define Franz von Liszt al derecho penal? Como un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, la pena como legítima consecuencia. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho penal? Es una rama del derecho público que tiende a proteger intereses individuales y colectivos. ¿Cómo definiría la ciencia del derecho penal? Como un conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas relativas al delito, al delincuente y a las medidas de seguridad. ¿Cómo está dividido para su estudio el contenido del derecho penal? En una parte general que se ocupa de las instituciones, conceptos, principios, categorías y doctrinas, y otra especial que se ocupa de los ilícitos penales, las penas y medidas de seguridad. Desde un punto de vista amplio, ¿cómo se divide el derecho penal? Derecho penal material o sustantivo, derecho procesal o adjetivo y derecho penal ejecutivo o penitenciario. Diga cuál es el fin primordial del derecho penal: mantener el orden jurídico previamente establecido y su restauración a través de la imposición y ejecución de la pena. Mencione las características del derecho penal. ¿Es una ciencia social y cultural o del espíritu? ¿Es normativo? ¿Es de carácter positivo? ¿Pertenece al derecho público? ¿Es valorativo? ¿Es finalista? ¿Es sancionador? Y debe ser preventivo y rehabilitador. De acuerdo con la evolución histórica del derecho penal, ¿cuáles son las épocas que se conocen? De la venganza privada, de la venganza divina, de la venganza pública, período humanitario, época científica y época moderna. De las diversas denominaciones del derecho penal, ¿cuáles son las más aceptadas? Derecho penal y derecho criminal. ¿En qué consiste la enciclopedia de las ciencias penales? A un conjunto de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, formas y medidas de seguridad desde distintos puntos de vista. Una de las clasificaciones más aceptadas es la del profesor español Luis Jiménez de Azúa, y que es la siguiente: filosofía del derecho penal, historia del derecho penal, legislación penal comparada, antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, penología, derecho penitenciario, derecho penal, política criminal y criminalística. ¿Qué es criminología? Ciencia o tratado del crimen que estudia el delito en particular. ¿Qué es criminología? Es el conjunto de disciplinas que se ocupan del crimen. ¿Cuáles son las consideradas como disciplinas auxiliares del derecho penal? La estadística criminal, la medicina legal o forense, la psiquiatría forense. ¿En qué ramas de la medicina se apoya la medicina forense? Tanatología forense, traumatología forense, toxicología forense y sexología forense. ¿Cuál es el objeto de las escuelas del derecho penal? Investigar la filosofía del derecho de penar, la legitimidad del jus puniendi, la naturaleza del delito y los fines de la pena. Indique cuáles son las escuelas más conocidas del derecho penal: la escuela clásica, la escuela positiva, las escuelas intermedias, el positivismo jurídico y la escuela técnica jurídica. ¿En qué época y quién es el máximo exponente de la escuela clásica del derecho penal? Inicia a principios del siglo XIX en la escuela de juristas y su máximo exponente es Francesco Carrara, en donde aparece cuáles son sus etapas y máximos exponentes de la escuela positiva del derecho penal. Apareció en Italia denominándose la primera etapa como antropológica, cuyo máximo exponente fue César Lombroso, la segunda etapa denominada como jurídica, representada por Rafael Garófalo, y la tercera etapa denominada sociológica, cuyo iniciador fue Enrico Ferri. ¿Cómo consideró la escuela positiva el derecho penal? Lo consideró como una rama de la sociología criminal. ¿Qué método utilizó la escuela positiva para el estudio del derecho penal? Utilizó el método positivista o experimental. ¿Cómo consideró la escuela clásica el derecho penal? Lo consideró como una ciencia jurídica. ¿Qué método utilizó la escuela clásica para el estudio del derecho penal? Utilizó el método lógico abstracto, racionalista o especulativo. La escuela positiva, ¿cómo consideró al delito? Lo consideró como un fenómeno natural o social. La escuela clásica, ¿cómo consideró al delito? Lo consideró como un ente jurídico. La pena, ¿cómo fue considerada por la escuela positiva? Fue considerada como un medio de defensa social. La pena, ¿cómo fue considerada por la escuela clásica? Fue considerada como un mal. La escuela positiva, ¿cómo consideró al delincuente? Fue considerado por este como un ser anormal relegado de la especie humana. La escuela clásica, ¿cómo consideró al delincuente? No profundizó en su estudio. Conceptualice o defina a la ley penal. Conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y las faltas, determinan las responsabilidades o las exenciones y establecen las penas o medidas de seguridad que corresponden a las figuras delictivas. Licenciado Palacios Mota. ¿Cuáles son las características de la ley penal? Constitucional, obligatoriedad, sancionadora, igualdad, permanente, exclusividad, general e imperativa. ¿Cuáles son las fuentes del derecho penal? Reales, formales, directas e indirectas. ¿Qué son las leyes penales especiales? Es un conjunto de leyes jurídico-penales no contenidas en el Código Penal que regulan ciertos fueros, tutelan bienes o valores jurídicos específicos, por ejemplo, la ley contra la narcoactividad, y que consisten en las leyes penales en blanco. Son aquellas que aparecen en el Código Penal indicando cuál es la pena, pero la descripción o definición de la figura
figura delictiva aparece o está definida en otra ley o reglamento. ¿En qué consiste la ley penal incompleta? Estas no dependen de otra ley sino de una interpretación extensiva, pero sin caer en la analogía. ¿Qué es la exégesis penal? Es el proceso mental de interpretación que tiene por objeto descubrir el verdadero pensamiento del legislador o bien explicar el verdadero sentido de una disposición legal. ¿Cuáles son las clases de interpretación legal de la ley penal? Según el intérprete, auténtica, doctrinaria, judicial o usual. Según los medios, gramatical, lógica o teleológica. Según el resultado, declarativa, restrictiva, extensiva y progresiva. ¿En dónde se encuentran las bases para interpretar la ley penal guatemalteca? En los artículos del 8 al 11 de la ley del organismo judicial. ¿En qué consiste el concurso aparente de leyes? El concurso aparente de leyes o normas penales es cuando una misma conducta delictiva está comprendida por dos o más preceptos que la regulan, pero uno de ellos excluye a los otros en su aplicación. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos para que se dé el concurso aparente de leyes? Que una misma acción esté regulada por dos o más preceptos y que uno de ellos excluya la aplicación de los otros a la hora de aplicarlo al caso concreto. ¿Cuáles son los principios doctrinales para resolver el concurso aparente de leyes? El de alternabilidad, el de especialidad, de subsidiariedad y de consunción o absorción. ¿En qué consiste el principio de alternabilidad? Que la aplicación de una de las normas excluye la aplicación de la otra. ¿En qué consiste el principio de especialidad? Cuando una misma materia está regulada por dos normas, una general y otra especial, se aplicará esta última. ¿En qué consiste el principio de subsidiariedad? Habiendo dos normas penales, se aplicará la que tenga previsto un delito más severo, castigando con la mayor pena. ¿En qué consiste el principio de consunción o absorción? Se aplica cuando existen dos figuras semejantes, aplicando la disposición del precepto más amplio. ¿Con qué se relaciona el ámbito temporal de validez de la ley penal? Con el tiempo cuyo ámbito está determinado por dos momentos: la promulgación y la derogación o abrogación de la ley, aspecto que en la doctrina se le conoce como sucesión de leyes. ¿Cuáles son los principios doctrinarios que regulan la aplicación de la ley penal? Principio de territorialidad, principio de extraterritorialidad, principio de nacionalidad o de la persona, principio real o de defensa y principio de universalidad. ¿En qué consiste la extractividad de la ley penal? En que si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo condena. Artículo 2 del Código Penal. ¿En qué consiste la retroactividad? Cuando se aplica una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta, ya se haya derogado o dictado sentencia siempre que favorezca al reo. ¿En qué consiste la ultraactividad? En que una ley ya derogada que estaba vigente cuando se dio el hecho es aplicada siempre que favorezca al reo. ¿Qué es la extradición? Es el acto en virtud del cual el gobierno de un estado entrega al de otro un sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito para someterlo a la acción de los tribunales de justicia de este. ¿Cuáles son las clases de extradición que se conocen? Activa, pasiva, voluntaria, espontánea, en tránsito y reextradición. ¿Qué es el delito? Es una acción humana antijurídica típica, culpable, sancionada por la ley. Eugenio Cuello Calón. Mencione los criterios para definir el delito: criterio legalista, criterio filosófico, criterio natural sociológico, criterio técnico o jurídico. ¿Cuáles son las dos clases de elementos característicos del delito? Los positivos, que conforman el delito; los negativos, que hacen que jurídicamente no haya delito. ¿Cuáles son los elementos positivos del delito? La acción o conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad o antijuridicidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. ¿Cuáles son los elementos negativos del delito? Falta de acción, la atipicidad o ausencia de tipo, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las causas de inimputabilidad, la falta de condiciones objetivas de punibilidad, las causas de exclusión de la pena o excusas absolutorias. Nuestra legislación penal, ¿cómo identifica los elementos negativos del delito? Como causas que eximen de responsabilidad penal y que consisten en las siguientes: causas de inimputabilidad, artículo 23 del Código Penal, por ejemplo, minoría de edad y trastorno mental transitorio. Causas de justificación, artículo 24 Código Penal, legítima defensa, estado de necesidad, legítimo ejercicio de un derecho. Causas de inculpabilidad, artículo 25 del Código Penal, miedo invencible, fuerza exterior, error, obediencia debida y omisión justificada. ¿Cuáles son los elementos accidentales del delito? Son aquellas circunstancias que modifican la responsabilidad penal a manera de atenuantes o agravantes, artículo 26 y 27 del Código Penal. ¿Qué es la acción vista como elemento del delito dentro del derecho penal? Es una manifestación de la conducta humana consciente o inconsciente, positiva o negativa, que causa una modificación en el mundo exterior. La acción o conducta humana que comprende un delito puede realizarse básicamente en dos formas. ¿Cuáles son? Un obrar activo, positivo, comisión. Un obrar pasivo, negativo, omisión.